Buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga en esta tarde, este día de miércoles, ya de vuelta en casa. Eh, Gracias a Dios, todos los campistas también de vuelta. ¿Volvieron todos? ¿Hay alguno que todavía está por ahí pendiente? ¿Llegaron todos? Ok. Y la Eli siempre haciendo escándalo, la Eli siempre tiene que salvar a la Eli. Que perdió el bus la Eli. Ahí tuve que pedir ayuda. Siempre la Eli. Un saludo para la Eli que está a la distancia. Bueno, ya de a poquitito también estamos volviendo a la casa de nuestro Señor, hermanos que están de vacaciones y han vuelto, así que damos gracias a Dios. Yo no pude estar con ustedes el domingo. Tuve las intenciones, todas las intenciones de estar aquí con ustedes, pero no pude. Estuve desde Chillán, estuvimos enseñando en Chillán y de Chillán nos vinimos ahí a Cartagena, entre Cartagena y San Antonio, ahí en la mitad hay un resort ahí, muy buen lugar, bonito el lugar, y estuve compartiendo ahí, enseñando para eh, una organización y una mezcla entre la organización hacía una cosa y una iglesia hacía otra. Así que ahí estuve en medio ahí, algunos amigos de Martita y otros amigos míos. Así que estuvimos ahí compartiendo. Ahí le mandé unos videos a algunos, unas fotos, estuve por ahí compartir. Y después el día domingo estuve con el pastor Mitchell, estuve ahí en su iglesia pequeña, en una de sus iglesias. Él tiene dos iglesias. ¿Dos tiene o tres? ¿Cuántas tiene tu papá? Dos. Eh, y estuve compartiendo el día domingo. ¿Sabe qué me sentía el domingo? Y no compartía la iglesia, pero venía de una conferencia gigante con una orquesta. El escenario era dos veces este parlancho allá. Gigante, una batería, pero impresionante. ¿Cierto, Benja? Que nos gozábamos ahí. Y uno, a la final, Dios nos ocupa donde estemos. Y después la tarde estaba en una iglesia pequeña no, ¿cuánta gente cabe en la iglesia? ¿Cuántas sillas hay en la iglesia? ¿Cuánto? Pero con 40, con gente parada en la puerta y las ventanas y todos lados. Sí, porque chiquita, pero acogedora, me atendieron sumamente bien y yo decía, Señor, adivine dónde la pasé mejor. Adivine. La pasé mejor ahí, no vayan a estar escuchando los del otro lado, pero realmente el amor humano ahí y la gente y cómo Dios también a uno lo pone en diferentes lugares, escenarios, comillas, pero qué grato es enseñar la palabra de Dios. Y estamos de vuelta aquí, ya, donde nadie es profeta en su tierra, ¿cierto? Aquí volvimos, ya, el pastor Lucho, no, listo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 17, a la triste realidad del pastor Lucho. Volví aquí. No, pero tengo grandes hermanos. Y bueno, y nos decía el hermano justamente, nos avisaron nos avisaron de la triste partida de Miley. Algunos de ustedes quizás no sé si se cruzó con ella ahí donde está el Will, últimamente estaba ahí en su silla de ruedas. Algunos que llevamos años aquí la conocíamos de mucho tiempo, pero también fue incierto también por qué falleció. Fue algo que ella sí estaba, siempre estuvo enferma desde que nació enfermita. En un comienzo cuando la conocimos veía, después perdió la vista, después fue quedando postrada por producto de su enfermedad y bacterias y un montón de cosas. Y en este último tiempo estaba en su casa, bien, habían vuelto a La Serena desde Santiago y ese día algo sucedió que ni los médicos saben qué sucedió, eh, y partió a la presencia de Dios con 3 añitos la Maglia. Así que oren por la familia, oren para todos estos días que vienen, son siempre difíciles. Hasta yo decía en la enseñanza que hasta lo que molestaba hacer se echa de menos. Para los que han criado personas o han tenido personas, o sea, cambiar pañales es una lata, pero hasta esas cosas después se echan de menos. Así que ore por la familia que estén ahí fortaleciéndose en este tiempo, por el Eduardo y la Carla y sus
su familia. Ok, vamos a Apocalipsis capítulo 17. Y también el miércoles quisimos transmitir, por si acaso, y fue imposible, el lugar que había, la señal era malísima, hicimos todo lo posible, pero ustedes igual hay algunos estaban pendientes, otros reclamando, hay algunos que son buenos para reclamar, reclaman por todo, igual los queremos, pero no pasaba por nosotros, pasaba por la señal. ¿Ya? Dice el capítulo 17. Vamos ahí a la palabra de Dios. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre inscrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y es para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Hay 2 ciudades que tienen esa característica en el mundo: Jerusalén y Roma. Dice, y los 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto tiene un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, Armagedón, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se asienta son pueblo, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitaciones de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los moradores de la tierra se han enriquecido de la potencia de los deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus males. Darle a ella como a ella os es dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble.
Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dicen en su corazón, yo estoy sentado como una reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Dios, el Señor, que juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Y ese es el único detalle para los que han querido situar a la Babilonia como ciudad de Jerusalén y Roma, que ninguna de estas dos cumple esta característica. A no ser que renazca una, aparezca una con un poder económico mucho más grande del que existimos. Porque primero Jerusalén no es un puerto como describiendo donde se mercadea mucho. Y ustedes, si alguno de aquí ha estado la posibilidad de estar en Roma, eso no se ve en Roma, que sea Roma un lugar de mucha compra y venta de cosas. Eso es lo que pone en duda qué realmente es ya la Babilonia, la ciudad. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas se te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se paran de lejos. Y ahí estoy hablando, están mirando al puerto que se está quemando. Y eso no coincide con estas ciudades. Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirán más en ti, y ningún artificio de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo o de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Interesante relato de 2 capítulos que son de mucha información y que son de los pocos capítulos donde podemos ver que se le está mostrando una visión a Juan y a la vez una explicación a Juan a lo que ha visto. Entonces te das cuenta por si acaso que, y eso nos demuestra de que Juan cuando veía algo, lo más probable es que no sabía qué estaba viendo, y es por eso le dice, las 7 cabezas son esto, estos son los 10 cuernos, estas son las cosas, porque Juan describía lo que veía, pero no entendía quizás mucho. Ahí en sus hojas, si quiere ir conmigo, y vamos a ir rellenando algunas partes, ir explicando un poquito lo que nos dice aquí. Aquí en el Apocalipsis capítulo 16 al 19 introduce el tema de la ira de Dios contra la Babilonia. Lo estuvimos estudiando la semana anterior. Y el juicio que está determinado sobre ella.
Pero debemos recordar que los eventos de Apocalipsis no están puestos en un orden cronológico, aunque comúnmente van en una cronología, pero de repente tienen unos saltos. Ahora, ¿quién es la Babilonia? Anote eso ahí en su hoja. ¿Quién es la Babilonia? Vamos a estudiar eso en esta noche. ¿Quién es realmente Babilonia? Para entender quién es Babilonia, tenemos que volver muchas veces a la historia o a las primeras menciones. Y aquí, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo del 8 al 12 y del 11, del 1 al 9, tenemos el comienzo de la Babilonia. Sí, cuando la gente dice que es Babilonia y se lo tienden a poner a la Iglesia Católica, sí, hay cosas muy similares porque la madre de todas las religiones, viene justamente del inicio. Y por eso va a encontrar algunas copias entre una cosa y otra, va a encontrar similitudes. Entonces, mire, usted va a decir, para ver, una similitud, a una mujer con un niño en brazos, que nació virgen. ¿Ha visto eso hoy día en alguna iglesia? Una mujer con un bebé en brazos, una guagüita. Y que esa guagüita llegó virginalmente. Hoy día, ¿la ha visto? Sí, ¿de qué lado? ¿Dónde? Sí, ahí en el paradero 10, allá arriba en la Figari, en muchas iglesias ven a una mujer que se le tiende a llamar María, ¿cierto? Pero cuando usted va a la historia y usted empieza a mirar la historia de la Torre de Babel, Babilonia, ve cuando Nimrod, ¿se acuerda de Nimrod? Que es puerta de Dios, la ciudad que él quiso construir, Babilonia. Él quiso abrir una puerta y llegar a ser Dios. Nos quiere pintar la pinta de que él quiere llegar a Dios, pero al final está contradiciendo a Dios, porque Dios le dijo, ¿cuál fue la instrucción de Dios al pueblo escogido en aquel tiempo que salieron a poblar la tierra? Multiplicar, fructificar toda la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? No queremos ir a toda la tierra, queremos hacer una ciudad. Dios les dijo, no hagan ciudades, sino espárzanse. Pero él vemos contradiciendo a Dios y junta a la gente y empiezan a construir una torre. Y Nimrod justamente quería llegar al cielo, pero al final él estaba buscando la glorificación de él. Lo mismo que hizo Satanás. Y resulta que Nimrod muere, adivine, Nimrod muere y su esposa empieza a mandar. Pero resulta que el esposo murió y la señorita sale embarazada. Allá no existía el trauco. Entonces, esta mujer tuvo una idea y le dijo a todo el pueblo que ella había concebido a ese hijo virginalmente y que el que llevaba en su vientre era Nimrod, su esposo. ¿Me doy a entender? ¿Lo ve algo similar a lo que sucede hoy día? Así que comenzó su reino de Babel, que significa la puerta de Dios, un lugar que identificaba cómo se llamaba la tierra de Sinar, y el anhelo de él era tener una ciudad, ahí está mencionado, una torre, la tierra unida bajo su control, para que ustedes vean, unidad y su propio sistema religioso. Ahí está el tema. En Babilonia nace el sistema religioso, ¿ya? Donde el hombre fuera deificado, que era su propio Dios. Por eso, entienda, cuando el hombre quería ser su propio Dios, inmediatamente el Señor en el libro de Éxodo 20 dijo, no tendrás otros dioses ajenos de mí, no te harás imágenes, no tendrás esto. Y vemos cómo Babilonia lo primero que hace es tener imágenes. Cuando Nimrod también en aquel tiempo levantan una estatua de esta mujer, Semiramis. ¿Ya? O sea, todo lo que usted hoy día puede ver en muchos objetos y cosas religiosas que encontramos en el mundo, su origen es Babilonia. ¿Ya? Y ahí vemos que Semiramis es quien dio a luz un hijo después de la muerte de su esposo y ella clamó que el bebé nació virginalmente y que era la reencarnación de Nimrod.
Su religión se ve en formas diferentes alrededor del mundo en todas las épocas, y uno de los títulos que obtuvo ella fue Madre Diosa, ¿ya? Que vendría siendo Semiramis con su hijo Tammuz. Eso está mencionado en Ezequiel 8:14. Y ella también usó el título, Semiramis se puso el título Reina del Cielo. ¿Y sabe a quién también se le da ese título? Hasta hay una canción del norte, ¿ya? Reina del Cielo, la reina del Tamarugal. Seguramente desde la promesa de un Salvador como la simiente de la mujer en Génesis 3:15, Satanás siempre ha querido duplicar, copiar lo que hace Dios. Si Dios viene virginalmente, Él va a traer algo virginalmente, porque lo que Él quiere es confundir. Y esa fue justamente lo que trajo en un comienzo la confusión de los idiomas, por lo cual Babel, que significa la puerta de Dios, llegó a significar confusión. Cuando Dios cambia nombres, acuérdense que hay personajes que Dios les cambió nombre. Aquí cambió el nombre y en un comienzo se llamaba Puerta de Dios, después fue llamada Confusión, que es la Torre de Babel. Y ahí nació el reino de Babilonia, naciendo con dos sistemas políticos y otro religioso. Así que Babilonia, como sistema político, era la potencia mundial de los gentiles, incluyendo, por si acaso, dentro de la Babilonia, muchos de los egipcios vienen de Babilonia, de los asirios, de los medo-persas, de Grecia y finalmente Roma. Llegó a ser el reino mundial de los gentiles en el tiempo de Cristo, cuando fue escrito el libro de Apocalipsis. Y Roma a nivel político y religioso era una copia muy similar de Babilonia. Así que en el capítulo 17 aparece la sentencia, anote esto en su hoja, contra Babilonia religiosa. En el capítulo 17 aparece la sentencia contra Babilonia religiosa. ¿Cuántas Babilonias hay descritas en Apocalipsis? 2. Una Babilonia religiosa y una Babilonia política. ¿Ok? Religiosa, política. Por eso se acuerda que había mucho dinero, muchos mercaderes. Ahí está hablando de la política económica. Pero aquí el capítulo 17 está hablando de la religiosa. Y vemos ahí, por ejemplo, algunas cosas que nos llaman la atención para identificar esta religiosa. Dice que está sentada. 3 veces ella se ve sentada, en el versículo 1, en el versículo 3 y en el versículo 9, y habla de su posición como reina sobre la tierra, autoridad, privilegio e influencia. Se ve sentada sobre muchas aguas. Y eso ya lo hemos visto en Apocalipsis. ¿Qué significa? ¿Cuál es el símbolo de muchas aguas? O muchedumbre, gente. ¿Ya? Y vi muchas aguas sobre la arena del mar, mucha gente. Es lo que Juan cada vez que ocupaba ese término, muchas aguas, se refería a gente. Y esto habla de la gran esfera de autoridad sobre muchos pueblos y naciones. Sentada sobre una bestia escarlata, en el versículo 3. Esto habla del apoyo que recibe de la bestia. Acuérdense que la bestia es escarlata, ¿ya? Y que tiene que ver el escarlata con el color, ¿ya? Y el color es ese color medio burdeo, medio violeta, burdeo. Un color ahí. ¿Y que ese color viene de dónde? De Babilonia. Así se vestían los sacerdotes de Babilonia. Dice que simboliza, obviamente, recibe a la bestia con un imperio restaurado. Sentada sobre 7 colinas en el versículo 9. Y esto habla de la sede. Algunos pueden decir que Roma, ¿ya? La ciudad de las 7 colinas. Fue conocida Roma en los tiempos antiguos en la historia como la ciudad de las 7 colinas. Pero como les decía yo un momento, cuando vemos la descripción de Apocalipsis, Roma no cumple todas las condiciones de la descripción que están aquí. Por eso yo nunca, con los años que he aprendido un poco de escatología, hasta el día de hoy yo no puedo decir que es Roma. O podrían ser las dos por la división, pero no lo sé.
Ya nomás les voy a hablar de la división. ¿Por qué? Porque acuérdense que Apocalipsis 18 dice que se divide en tres partes la Babilonia. Conozco dos divisiones. ¿Cuáles las dos divisiones? ¿Dónde hay una, lo vimos la semana pasada, ¿dónde hay una división de tierra? En Jerusalén. Ahí hay dos divisiones, pero nos faltaría una. Lo más probable, que a lo mejor uno podría decir Roma. ¿Qué tenemos? Porque dice que se divide Babilonia. Puede ser que se divida Jerusalén. Una parte de Babilonia se divide porque se parte la tierra y se abre el valle de Megido junto a Babilonia y ahí tendríamos las tres partes donde el imperio estaba gobernando. Pero yo no quiero pecar, pero el Sergio parece que quiere pecar. Yo no quiero pecar. Porque si te digo, puede ser, por eso, ¿qué les dije yo? Que yo no me la juego por qué lugares, porque la Biblia no lo dice. Solo da descripciones y no hay ningún lugar que dé las descripciones. He escuchado todas las teorías por si acaso que han habido y la que dice Sergio sí es una teoría. Pero ¿sabes lo que pasa con esta ciudad? Que cuando está la descripción es de un lugar físico, no la descripción de un lugar netamente de menciones de pueblos. Porque cuando dice que ahí se concentraban todas las naciones, ya está diciendo que las naciones no están divididas, pero son teorías. Pero como a mí no me gusta ir más allá, porque en una de esas el Señor me va a decir, ¿y por qué dijiste esa estupidez ahí en la iglesia si nunca fue eso? Que los musulmanes que aquí, ¿quién eran? Musulmanes y todo. No, entonces yo prefiero guardármela. Ya. Lo que está en la hoja nomás, ¿ya? Pero siempre es bueno escuchar otras versiones. Algunas de las cosas que estoy mencionando a lo mejor usted nunca la había escuchado. No importa, siempre está bueno estar aprendiendo. Letra E, vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Esto habla de su autoridad, privilegio como escarlata y púrpura en los colores de los reyes. Es interesante que también son los colores adoptados por el sistema papal de Roma. Pero nuevamente, porque están copiando algo de la gran ramera. La gran ramera es Babilonia, sí o sí. Y están copiando. Por eso es la madre de las religiones. La letra F, un cáliz de oro, el versículo 4. O sea, el cáliz ha sido un símbolo de rito religioso, símbolo de los sacrificios. Pablo habla de la mesa y la copa de los demonios en 1 Corintios 10, 21. Y esta copa ha sido llenada de vino, la sangre de los mártires de Cristo y las abominaciones y la inmundicia. Y aquí hay un datito que en los tiempos antiguos se mencionaba, que es interesante que el Papa Leo XII hizo una medalla con una imagen a un lado y una mujer con cáliz de oro al otro lado que según él representaba la iglesia romana. Y algunos dicen, pero pastor, ¿por qué habla de la iglesia? Porque ¿sabes qué? Desde que Jesucristo anunció su venida, inmediatamente algunos empezaron a decir que se estaba viviendo la venida de Cristo. Esto, el Apocalipsis. Cuando Jerusalén se destruye en el año 70, en realidad técnicamente el año 72, definitivamente sucumbe Jerusalén, la destrucción del templo, por Tito, ya mandado por su padre Vespasiano. Cuando Tito destruye todo eso y cavan acuérdense que el templo era de oro. Y la historia nos dice que cavaron alrededor de la zanja, la llenaron de aceite y de madera para fundirla. Entonces el oro se derritió y corría estos canales que estaban por fuera. Hermanos, los que son mineros, la lixiviación ya se hacía en aquellos tiempos. Se lixivició, si se puede verbalizar, la iglesia, el templo, y todo el oro quedó en la zanja y se llevaron el oro. Por eso el Señor dijo que no quedará piedra sobre piedra. Y muchos creyeron que ese era el día del juicio. Ya. Después, en el año 150, viene la famosa pandemia juliana. Murieron 150 millones de personas.
en el año 150. Adivina a quién culparon. A los cristianos. Ya. Y eso es interesante. ¿Sabe cuándo empecé a estudiar todo lo de la pandemia? Acuérdense en el 1600, 1680, cuando viene la peste negra, la peste bubónica en Europa. Murieron también ahí algo de 60 millones de personas. Adivinen a quién culparon. A los cristianos. Y ahora para la pandemia, ¿quiénes los que aparecían en las noticias y eran culpables de que estaba propagando la enfermedad? Los cristianos que se reunían, que eran porfiados como los de la IBB, ¿cierto? ¿Ya? Los de verdad nos seguimos juntando, los otros murieron, ni un brillo. Nosotros nos seguíamos juntando y nos acusaron, o sea, siempre ha sido igual, pero cada vez que ha venido, cuando vino Hitler, todas las naciones creyentes pensaban que el juicio era ese. Así que no es de extrañarse que cada evento que sucede, la gente estaba conectándose con algo. En este caso, no ha venido todavía Cristo porque estamos aquí. Si no, no estaría yo aquí, ni tú tampoco. Así que, por si acaso, son eventos que van sucediendo y vamos conectando. Letra G, la madre de las rameras. Esto habla de la falta de valor, moralidad, convicción, porque también el término ramera tiene que ver que vendían lo valeroso para ganar un provecho sin pensar en lo recto. Estaban dispuestos a venderse, a entregar algo sagrado de ellos por simplemente obtener un beneficio. En la Biblia la apostasía del pueblo de Dios yendo a otras religiones ha sido representada por la prostitución y el adulterio. ¿Se acuerdan las frases del Señor Jesucristo que no seas infiel con la mujer de tu juventud? ¿Se acuerda ahí en el libro de Malaquías, creo, capítulo 3? Cuando le está diciendo Dios al pueblo de Israel, ustedes han sido fiel con la mujer de su juventud, haciendo una figura con Israel y Dios. Vemos que un profeta se casó con una prostituta. Y de repente le daba el ahogo a la esposa y se perdía. Y ahí tenía que ir el profeta a buscarla. Y el profeta le decía al Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué por qué me hiciste casar con una prostituta si yo soy un varón de Dios? Y ahí el Señor, es que eso es lo que han hecho ustedes siempre conmigo. ¿Cuántas veces ustedes, oh pueblo de Israel, ustedes se fueron contra otros dioses y yo fui a buscarlos y los traje de vuelta? Era una figura preciosa de cómo Cristo a ti y a mí nos ha ido a buscar cuando hemos sido infieles. ¿En serio? A veces miramos para un solo lado, miramos la infidelidad solo sobre el matrimonio y vemos el dolor. Pero la infidelidad es una figura de lo que nosotros hemos hecho con Dios. Por eso cuando dice ahí en Santiago, dice, ¿quién juzgará? ¿Quién juzgará a los infieles? ¿Qué dice? ¿Lo ha leído, no? Dice que el único que va a juzgar a los que fueron infieles es Él. Por eso yo nunca he juzgado a ningún infiel. Y no lo haga nunca. Podemos estar enojados, con rabia, molestos si tuviéramos la situación. Pero dice el Señor que Él va a juzgar a esa persona. ¿Y sabes qué? Porque es una figura nuevamente. La infidelidad es una figura de lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Y Dios, a la final, lo que está pendiente es si nosotros nos comportamos como Él. ¿Dios perdona? ¿Dios perdonó nuestra infidelidad y sigue perdonando nuestras infidelidades? Así que ojo, solo una mención. No justificando nada. Así que muchas variedades de falsas religiones hoy están siguiendo más o menos su doctrina. Durante la primera mitad de la tribulación habrá una super iglesia. Acuérdense que hay una unificación y donde aparece el falso profeta empujando a que adoren a la bestia. La culminación del movimiento ecuménico, o sea, todo en común, teniendo las cosas en común. Y por ahí se está construyendo un templo donde está liderando algunas, si no ha leído las noticias, se está construyendo un templo donde quieren conectar en ese templo todas las religiones que adoran al mismo, comilla, Dios, que para mí no es el mismo, pero eso busca el ecumenismo, ¿ya?
y Roma, en especial el Papa, es el que están financiando para construir un templo donde las religiones más importantes del mundo, que son creyentes, adoren todos al mismo Dios. ¿Ya? Eso lo puede ver en las noticias, ni siquiera tiene que buscar algo cristiano, solo noticias. Se construye un templo multirreligioso en el Oriente y le va a aparecer todo el proyecto, lo que quieren hacer. Es parte de más de lo mismo, no es que ese sea la señal o ese va a ser el lugar, solo que es más de lo mismo. La palabra misterio que aparece y la leímos en varias ocasiones es una palabra que también aprendí muy joven en la iglesia, que cuando me enseñaron, cada vez que se dice la palabra misterio en la Biblia, quiere decir que se va a revelar algo. No hay ninguna vez en la Biblia dice, hay un misterio detrás de esto y nadie más sabe. No, siempre que apareció en el Nuevo Testamento, en especial la palabra misterio, es porque venía una revelación. Es contrario a la palabra. He aquí te digo un misterio. ¿Cómo? ¿Qué pasa si digo el misterio? ¿Es misterio o no es misterio? Te tengo un misterio y te lo cuento. ¿Es misterio o no es misterio? Es exactamente la misma forma que aparece en la Biblia. Cada vez que en la Biblia usted encuentra la palabra voy a mostrar o voy a decir o aparece la palabra misterio, es porque viene la revelación del misterio. Dice misterio, la palabra misterio en la Biblia normalmente habla de verdades no reveladas hasta el momento, pero en ese momento se van a revelar. Para los de la Babilonia antigua habla de ideas y prácticas prohibidas, cosas como Satanás ofreció del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estaba prohibido comer de eso, prohibido comer de ese árbol. ¿Qué dijo Adán? No, ¿qué dijo Satanás a Eva? Come nomás. Hay cosas prohibidas para nosotros. Éxodo 20 lo mencionaba hace un momento. No tengan imágenes, no adoren imágenes. Y hay algunas religiones siguiendo la misma práctica que te van a decir, no, si no tiene nada de malo. ¿Estamos de acuerdo o no? O hay otros que van a querernos confundir. Ah, pero usted tiene una foto de su abuelita en su casa. Oye, pero entonces eso igual es adorar. No, es que eso no es adorar. Ah, pero es que para nosotros tampoco es adorar. Y te empiezan a confundir con esas cosas. Mamá, si fuera por la foto, usted debería condenadísima. Y más encima que de mí tiene 2 fotos y del resto tiene cualquier foto, mami. No es por nada, pero vayan a la casa y vean ese muro completo, Yerko. Ese muro completo, Francisco Javier. Ese muro completo, los nietos. Y yo ahí encima de un mueble, ahí 2 fotos mías, listo, y ahí morí. No importa, mami. ¿Y sabe qué dice mi mami? Es que no tengo tantas fotos tuyas porque tú eres repesado, nunca te querías sacar fotos. ¿Dice eso, cierto? ¿Me lo dijo cuándo? ¿El sábado? El sábado mi mami justo conversando me dijo, es que el Lucho siempre, y las fotos que tengo siempre sale pesado, enojado. Adivine por qué. Me cargaba a sacar fotos. Hasta el día de hoy. No me gustan las fotos. Pero tener una foto es malo. Estoy preguntando. ¿No? ¿Tener una fotito del Padre Pío es malo? Ese versículo es para los que no se la juegan, es más, ni un brillo ese versículo, porque no, para puro salir jabonoso por ahí. No, acuérdense, yo siempre he dicho, todas las cosas que Dios hizo, la hizo buena. El hombre la termina pervirtiendo. Y creo que una imagen o una foto en algunas ocasiones se puede transformar en algo malo. Y en otras ocasiones no puede ser malo. ¿Ok? Y eso va para todos lados, independiente del cristiano. Yo he ido mire, yo he ido a hogares cristianos. Me han pedido que vaya y acuérdense, ¿qué les dije yo? Que cada vez que voy a una casa que ando yo mirando a ver si hay alguna cosa rara, un triángulo, un delfín, un atrapasueño,
una pirámide, ando mirando si está Buda por ahí, un elefante con un billete en la trompa, ando sapeando todo. Todas las figuras, ando viendo si hay un ojo, yo ando sapeando todo porque queramos o no queramos, aparecen por ahí. Y siempre aparece algo de la Babilonia, de la nueva era, y la tenemos en nuestra casa y no nos damos cuenta. Pero siempre. Pero he estado, y una vez entré a un hogar cristiano y tenían la foto de un ser querido que había partido hace mucho tiempo. Lo que me llamó la atención es que tenían 2 velas prendidas. Un hogar cristiano. Y le pregunté. Y me dijo, no, es que es para acordarnos de él. Y en mi cabeza yo digo, ¿y qué tienen que ver las 2 velas para acordarse de alguien? Entonces ahí había algo medio místico. Eso puede transformarse en un pecado y en una abominación. ¿Ok? O en mi billetera la foto de mi señora. Te amo, te adoro, te adoro. ¿No ocupa esa palabra con su esposa? Te adoro la tarde en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Te adoro, vida mía. Ah, pues ese es un corito, es un coro antiguo. Esa es una canción que la aprendí por ahí hace muchos años en la peña. Ojo, mm, todo lo que Dios hizo lo hizo bueno, pero todo puede terminarse en mal. Hay cristianos que, a ver, ¿me pongo pesado o no? Tener la Biblia abierta en el Salmo 91. Esa es una otra tontera que los cristianos a veces han cometido el error de hacer algo bonito, como que se ve bonito. Mira, ¿has leído lo que dice el Salmo 91? ¿Lo has leído realmente qué es lo que dice? Vamos al Salmo 91. Esto es gratis, esto van a llegar a la casa a cerrar la Biblia en el Salmo 91, que tenían puertas en la entrada de la casa. No, si yo le dije, yo ando como chanteando, pero no tanto tampoco, pero... Martita, ¿tuvo su Biblia en el Salmo 91 alguna vez abierta? Sí, pues, sí. Amarilla la hoja. Y no se puede mover la hoja de ahí. Pero hoy día andaba en su salsa, no es por nada, pero yo hoy día la vi andaba en su salsa, pero no importa, no importa. Yo estaba mirando de lejos nomás. Estaba ahí disfrutando, yo igual. Yo me sabía varias canciones. Salmo 91, versículo 1 dice, porque aquí está abierta, por este texto, pero se olvidan de lo que dice el texto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador. ¿Se acuerda de ese versículo que nos analizamos el otro día? De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mira, lo único que está diciendo, y te lo resumo el Salmo 91, es que vive cerca de Dios. Y el Señor se va a encargar de cuidarte, protegerte. Pero no dice ahí el que habita al abrigo del Salmo 91. No dice el que habita al abrigo del Altísimo. Y el Altísimo no es físico. El Altísimo es espiritual. Esto es físico. Y es por eso que muchos de nosotros, y con mucho respeto, no estoy faltando el respeto para nada, esta había que tratarla con mucho cuidado. No se podía poner una raya. Había que reverenciarla. Pero ¿por qué si esto es algo físico? Si lo importante no era el papel ni la hoja, lo importante es el contenido que transmite a nuestro corazón. Y el libro de Hebreo dice, ¿sabe qué dice el libro de Hebreo? Que cuando tú vayas a la presencia de Dios, todo este libro va a estar grabado en tu mente y en tu corazón. No vamos a necesitar Biblia en el cielo, porque la vamos a tener en nuestra mente.
Entonces, si tú realmente quieres habitar en el abrigo al abrigo del Altísimo, te digo algo, lo mejor que puedes hacer, aprenderte hartos versículos de la Biblia y grabarla en tu mente, para ir practicando lo que va a suceder al final. Pero no tener una Biblia abierta en un pasaje, como que eso va a ser y va a traer protección a nuestra casa. A eso me refiero yo, que a veces también entran doctrinas o cosas que vienen de esa Babilonia, que tenemos que tener a un Dios tangible. Babilonia quería que cada iglesia tuviera un dioses tangibles. Y Dios dijo, no, yo soy invisible. Nadie ha visto a Dios cara a cara. Y es por eso que Jesucristo tampoco quiso dejar nada de sus vestigios, porque la gente va a tender a adorar. E inclusive Dios fue tan allá que dijo, ni a Moisés se los voy a dejar, le van a hacer un santuario. Así que no, Moisés me lo voy a esconder, porque si no, ustedes van a hacer un santuario de Moisés. ¿Se dan cuenta? Y hoy día sí encontramos santuarios de otras personas humanas. Ni Moisés tiene un santuario. Letra I dice, ebria de la sangre de los santos. Esto habla de la culpabilidad de ella al matar a los verdaderos seguidores de Dios, tanto como Caín mató a Abel. Figura porque la ofrenda de Abel era acepta y la de Caín no era. Dice, ella está sentada sobre una bestia escarlata, que es el reino del anticristo, el reino de Roma restaurado. Ya que eso lo vimos la vez anterior, justamente que recibe una herida mortal. ¿Se acuerdan en Apocalipsis capítulo 13? Y se levanta, muchos creen que resucita el anticristo, pero gran parte de la teología, y es la que yo me apego más, es que Roma restaurada, reaparece el imperio con el anticristo, más que el anticristo fuera muerto. Esto es una posición que me gusta a mí, pero no necesariamente tiene que gustarte a ti. El anticristo la necesita, la Babilonia religiosa, durante la primera mitad de la tribulación, pero hay un resentimiento hacia ella. A la mitad de la tribulación el anticristo ya no la va a necesitar y la va a traicionar y destruirla para dar lugar para el plan del falso profeta del culto del emperador del anticristo. Esto es al final de los otros mitad de los 13 años y medio. Roma, probablemente que habrá sido la sede religiosa de la ramera, será destruida. Y el centro del religioso del mundo será llevado a Jerusalén. Y aquí entra las otras 7 colinas. Pueden ser las dos, pero por ahí falta una tercera y algunos creen que, les mencionaba, que era la división o la destrucción de Jerusalén cuando en la guerra de Armagedón dice que hay un terremoto tan grande que Jerusalén se parte en dos. Y ahí saldría la otra tercera parte. Ya. Me gusta más esa, Sergio. Me gusta más esa. Así que vemos que aquí los judíos van a huir al desierto. También todos los hombres. Jesucristo, ¿a dónde se fue cuando los querían matar? Al desierto. José, ¿a dónde terminó después que lo andaban persiguiendo para matarlo? En el desierto. ¿Y a dónde fue a buscar comida el pueblo de Israel o los ascendentes de José, los hermanos? A Egipto, al desierto. Y yo siempre he dicho que el desierto, que es una figura para mí, me gusta, que a veces en los días más duros de nuestra vida nos sentimos que estamos en el desierto. Pero el desierto es necesario. Porque en el desierto es donde encontramos muchas veces el rescate de Dios. Y por eso, dése cuenta que Israel arranca al desierto, Jesucristo arrancó al desierto, muchos personajes se iban al desierto, Cristo se fue al desierto y fue tentado. Pero cada vez que se fueron al desierto siempre venía el rescate. Así que como algo extra a la enseñanza, a lo mejor tus días más negros y más duros es tu desierto, pero ahí va a llegar el Señor y ahí te va a ayudar. Esto va a suceder al comienzo de la gran tribulación, la segunda mitad, según Apocalipsis 17 del 16 y 17, para dar tiempo para que el anticristo implemente su plan de gobernar el mundo por 3 años y medio. La destrucción contra la gran ramera es decretada por Dios, pero ejecutada por la bestia, el anticristo. Porque ¿quién es el que controla todo? Dios. Dios pone, dice, lo leíamos recién, puso en un espíritu. Puso algo en ellos, puso en el anticristo, en el falso profeta, pone en su corazón
que ellos destruyan a esta Babilonia. Pero es parte del plan. El versículo 18 dice que ella es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, y este versículo los conecta con el sistema político que va a ser el objeto de atención en el capítulo 18. ¿Qué ciudad es la ciudad de Babilonia? No hay acuerdo entre los teólogos. Hay 4 posibilidades según ellos. ¿Ya? 4 posibilidades. Anote eso en su hoja. ¿Qué ciudad es la ciudad de Babilonia? Hay 4 posibilidades según los estudiosos. La ciudad de Babilonia antigua, la ciudad de Roma, la ciudad de Jerusalén y una ciudad misteriosa que podría aparecer en el futuro. ¿Cuál es el tema? Y lo dice la hoja ahí, es que para todo hay evidencia. Para las 4 posiciones hay evidencia. Nadie tiene todas las evidencias, no todas tienen puerto, no todas tienen riquezas de comercio. Entonces, sí tienen algunas cosas, pero no todas. O, como dice aquí, creo que la gran ciudad de Babilonia pueden ser todas. Ya habría una quinta opción. Como Nimrod quería tener una ciudad, siempre había ciudades donde se regía su veneno religioso y político. Por eso dice en Apocalipsis 16, 19 que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Seguramente está hablando físicamente, que es lo que yo creo. Pero sabemos que en Zacarías 14:4 la ciudad va a partirse en 2 cuando vuelva el Señor, Armagedón. Quizás la tercera parte en Apocalipsis 16, 19 habla figurativamente de 3 ciudades diferentes que son, podría ser Roma, Jerusalén y Babilonia la antigua. No lo sé. Podemos hacer conjeturas. Pero ¿qué evidencias hay para Roma? Note eso. ¿Qué evidencia hay para Roma? ¿Qué evidencia hay para Roma? Que la gran ciudad comenzó en Babel, tierra de Sinar, bajo Nimrod. Después llegó el reino de Babilonia bajo Nabucodonosor con su imagen. Luego se cambió a Pérgamo, Apocalipsis 2:13, y de Pérgamo fue trasladado a Roma bajo los César. De allí siguió bajo el sistema papal. Así ha sido el sistema religioso, pasando de lugar en lugar y se ha ido traspasando, el mismo. La primera evidencia que está sentada sobre 7 montes, solo Roma fue conocida así, pero geográficamente Jerusalén también tiene 7 colinas alrededor, pero la que fue conocida así fue Roma. En el versículo 6, ebria de la sangre de los mártires de Jesús, que muchos creen que es Roma bajo los César y luego la Inquisición de los verdaderos cristianos por el sistema papal. Alrededor de 90 millones de cristianos fallecieron con las famosas cruzadas y todo ese tiempo que hubo en adelante. En el versículo 4, la descripción de púrpura y escarlata, oro y perlas describe el sistema papal hasta hoy por los colores. Y en el versículo 4, el cáliz de oro también simboliza el sistema religioso que hoy día se ocupa. Porque nosotros usamos cáliz. No. Y muchas iglesias en el mundo no ocupan cáliz, pero ¿quiénes ocupan cáliz a la hora de la cena del Señor? En Pérgamo, para el que usted ha leído Apocalipsis 2, Pérgamo, los sacerdotes del sistema religioso de aquel tiempo en Pérgamo usaban la corona de pez o en honor al dios Dagón. ¿Quién era Dagón? El que tenía las llaves del cielo, un manojo de llave, y tenía las puertas para entrar. Y los sacerdotes babilonios en Pérgamo usaban ese ¿cómo se llama? Ese gorrito que tiene la forma de la boca de un pescado. ¿Ya? ¿Quiénes ocupan ese gorrito? Ya.
No, para no herir sentimientos a nadie. Pero googleé, ya. Dagón, justamente el dios pez. También el título, porque Dagón era el guardia del puente, entre otros nombres. Y ese guardia de puente ocupó ese mismo término César, el César romano, para llamarse a sí mismo pontífice máximo, ¿ya? O sumo pontífice. Ese era el término del César. Y ese término, pontífice máximo, finalmente fue adoptado por el sistema hoy día religioso en Roma, que es sumo pontífice en latín. Pero Roma no es un sistema tan rico ni comercial como se describe en el capítulo 18, por si acaso. Roma nunca tuvo la característica de ir mercaderes, andar comprando. No, no hay descripción de eso. Y ahí se entra en la duda. Quizás en un futuro, porque o algunos dicen, pero pastor, Roma tiene un montón de cosas, sí, pero no la ciudad. Y aquí está hablando de la ciudad. Y la ciudad no tiene esa característica. ¿Ok? Y para la próxima semana quedamos aquí. Marque próximo miércoles. ¿Qué tiene que hacer el otro miércoles? No van a haber hojas. No la pierda. Próxima semana traiga la hojita. ¿Ya? Y si avanzamos voy a traer hojas de lo que viene, pero traiga esta hoja. No la vaya a dejar en su casa, porque vamos a estar hablando de la evidencia para Jerusalén. Solo para mencionar, miren las similitudes, cómo Satanás es un copiador. Nosotros tenemos a Dios, el mundo tiene a Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros tenemos toda nuestra fe en el Hijo de Dios, Cristo. El mundo va a tener al anticristo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Quién reemplaza al Espíritu Santo en el periodo de la tribulación con el imperio babilónico? El falso profeta. Él es la conexión, el Espíritu Santo el que produce la conexión de nosotros para la salvación. El falso profeta los va a conectar con el anticristo y el anticristo con Satanás. Nosotros creemos en una iglesia verdadera. Somos, ¿qué dice la Escritura? Que la iglesia, el cuerpo, todo el templo, somos nosotros baluarte de la verdad. Ellos tienen la ramera, la gran Babilonia, su religión, nosotros tenemos nuestra religión. El Señor nos prometió la nueva Jerusalén. Él les prometió una gran ciudad, Satanás. ¿Sí o no? Para nosotros la nueva Jerusalén, para ellos la Babilonia, la gran ciudad. A nosotros nos prometió reinar con Él. Y Él prometió que Él reinaría. Cuando usted empieza a mirar, todo copia. Todo copia. Así que no es de extrañarme que todo lo que hoy día vemos del mundo de Satanás simplemente es copia de lo que Dios ha querido hacer con nosotros. Así que mi hermano, Satanás siempre va a tratar de intentar copiar el plan. Y como cristiano, ojo, que lo decía el otro día una persona, ojo que Satanás siempre te va a ofrecer lo mismo que Dios. Pero el camino de lo que te ofrece Dios es para gozo. Y Satanás te va a ofrecer lo mismo, pero para muerte. ¿Me doy a entender o no? ¿Estás sin trabajo? Si hay alguien sin trabajo, Dios te puede ofrecer un trabajo, pero para bien. Satanás también te puede ofrecer un trabajo. ¿Sabías tú eso? Pero al final va a ser amargo ese trabajo. Tengan cuidado, sobre todo con su petición. Si tú estás pidiendo por algo, no te olvides nunca, y yo lo aprendí de muy joven, cuando yo pido por algo, si yo pido por sanación, ¿Dios puede sanar a alguien?
¿Y Satanás? También. ¿Sabías que él sana igual? ¿Entienden por qué a veces en muchos lugares le prenden vela y la persona se sana? Porque Satanás ofrece también la misma solución, pero el fin siempre va a ser amargo. Ojo con lo que pedimos, pero si usted habita al abrigo del Altísimo, no sobre el Salmo 91 abierto, ¿cierto? Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche. Gracias Dios por seguir aprendiendo de a poquitito. Cada día, cada año vamos estudiando más el libro y van apareciendo cosas que son de bendición para nuestra vida. Pero mi Señor, como decía al final, haz que estemos atentos porque Satanás anda tratando de imitar todo. Y Satanás, una de sus armas es meterse en la iglesia y hacer ver que uno puede hacer cosas como cristianos o puede confundirnos con otras religiones y que todos tenemos el mismo camino cuando no es así, porque hay un solo camino y Jesucristo es el camino. Mi Señor, te pido que obres en nuestro corazón, sabiendo de que hay algo preparado mucho mejor para nosotros, que es lo que ofrece hoy día el mundo o lo que tenemos aquí en la tierra. Pero también gracias te doy las gracias, Dios, porque puedo depositar mi fe en ti, no en la religión. La religión no salva, la religión trae destrucción. Por eso tú dijiste que creyéramos en ti y no en una religión. Pero hay muchos que van a ser engañados siguiendo una religión, siguiendo una denominación. Y como decían los apóstoles, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Gracias Dios por habernos permitido conocer la verdad, conocer el Evangelio y conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Sigue ayudándonos, sigue bendiciéndonos. Y también Dios te pedimos en esta hora que también estés trayendo bendición sobre la ofrenda que es tomada en esta hora, que es para seguir engrandeciendo tu obra, para la mantención del templo, para el cuidado del templo, producto de todas las cosas que han pasado en esta última semana. Pero sabemos que tú eres un Dios que provees y a veces pruebas nuestros corazones también con estas cosas y nos demuestras que al final tú eres fiel. Gracias por cuidar también y proteger de cosas peores este lugar, Señor. Y sigue obrando en nuestras vidas. Así que Dios, gracias por tener un trabajo, tener un ingreso y poder ser fiel contigo en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Gracias Dios, bendice esta noche y a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.